Ok, entonces, hoy sí, vamos a seguir con la clase. Bueno, entonces, ayer nos quedamos hablando de la pared celular y hablamos de la pared de las bacterias gram positivo y gram negativo. Voy a explicarles ahora un tipo de pared diferente. Entonces hablamos ya, hay bacterias que no tienen pared celular, hay bacterias que tienen pared celular y las dividimos en gram positivo y gram negativo, y hoy vamos a ver un cuarto tipo de pared bacteriana. Esta pared es una pared diferente a las gram positivo y gram negativo, y es importante porque hay géneros bacterianos como Mycobacterium y Nocardia que tienen este tipo de pared celular. Mycobacterium produce una enfermedad muy importante tanto para medicina humana como para medicina veterinaria, que es la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis produce tuberculosis en humanos y es importante también en animales por Mycobacterium bovis. Y algo que es un dato importante es que hay un Mycobacterium, que es el Mycobacterium leprae, que se encuentra de manera natural en los armadillos. Entonces, como hay animales que se van poniendo ahí de moda, se los menciono siempre para que tengan cuidado, porque pues que se puso de moda capibara, están todos con el animalito. Se puso de moda el caballo y ahí están todos. Y estos animales exóticos, es importante que ustedes tengan cuidado cuando los manejen, ya sea porque se dediquen al área de silvestres o porque en clínica ya es cada vez más común que les lleven este tipo de animales. Entonces, el armadillo puede transmitir Mycobacterium leprae, que es lepra. Entonces, usen guantes cada vez que vayan a tocar un animal, porque ustedes no saben qué tanto puede traer. Entonces, parte de esto son los Mycobacterium y la Nocardia. Y estas bacterias tienen una estructura en su pared celular distinta que las hace resistentes a los alcoholes ácidos. Entonces, no van a teñirse con la coloración de gram, sino que se teñen con una coloración diferente. Vamos a ver por qué esta pared bacteriana es distinta y cuál es su importancia. Entonces, en cuanto a la pared, está compuesta, tenemos aquí la membrana citoplasmática. Eso es igual en toda, lo que cambia es la pared. En cuanto a la pared, si ven ustedes acá, tiene una capa muy delgada de peptidoglicano, tiene menos del 10% de peptidoglicano, es decir, tiene menos peptidoglicano que una bacteria gram negativo. Luego entonces, esta estructura que ustedes ven acá son los arabinogalactanos. Los arabinogalactanos son polisacáridos de peso molecular muy grande, y que estos van a darle, a conferirle ya cierta estructura de rigidez a la bacteria. Los arabinogalactanos están compuestos, como es un polisacárido, están compuestos por arabinosa y galactosa. En la parte superior de los arabinogalactanos tenemos lo que sería ya la membrana externa. Perdón, desde los arabinogalactanos es la membrana externa de las bacterias ácido alcohol resistentes, que también las van a encontrar como VAR, pero es de bacterias ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Entonces, en esta membrana externa, luego de los arabinogalactanos, vamos a tener ácidos glicólicos. Estos ácidos glicólicos son lípidos sólidos de alto peso molecular, formado principalmente por ácidos grasos de cadena larga. Además, tenemos en la parte más externa, tenemos lípidos que son complejos y algunas purinas. Estos lípidos complejos están formados por glicolípidos y peptidoglicolípidos. Estas dos estructuras lo que van a hacer es que en esta parte externa de la bacteria le van a dar una apariencia cerosa, como que fuera cera de velas. Son lípidos tan densos que entonces lo que van a hacer es permeabilizar prácticamente a la bacteria. Entonces, toda la parte externa de la bacteria está rodeada por estos glicolípidos, que son ceras finalmente, y esto impermeabiliza la bacteria. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces hay muchos antibióticos que no van a poder ingresar
a este tipo de bacterias. Por eso se les denomina ácido alcohol resistente. No se puede utilizar cualquier sustancia para que ingrese la bacteria. Y de hecho, sí tiene porinas que van a servir igual como canales para paso de agua y sustancias, pero son muy escasas. Por eso cuando ustedes, no sé si han leído, visto o en algún caso han sabido de gente que tiene tuberculosis, la tuberculosis se trata con 4 antibióticos, porque esta pared bacteriana no deja que ingresen antibióticos. Entonces es necesario tratarlo por tiempos muy largos, pero además con medicamento fuerte y varios para que pueda entonces romperse esta pared e ingresar finalmente hacia la estructura de la bacteria que puede dañar y eliminarla, ¿verdad? Además, si ustedes ven acá está peptidoglicano, arabinogalactanos y luego siguen los ácidos glicólicos. Los lípidos complejos como glicolípidos y peptidoglicólípidos que le dan apariencia de cera a estas bacterias, pero si ustedes ven acá hay unas estructuras que son los lipoarabinomananos y acá hay otra estructura que son los fosfoetilinocitolmanóxido. Estos lípidos también lo que van a hacer es que van a ayudar a anclar a la pared o a la membrana externa hacia la membrana citoplasmática, impermeabilizando mucho más entonces este tipo de pared bacteriana. Entonces, cuando ustedes en el laboratorio ven una bacteria ácido alcohol resistente, no podrían realizar una coloración de Gram porque el colorante no va a penetrar en este tipo de bacterias. Entonces se realiza una coloración diferente que es la coloración de Nielsen. Esta la vamos a trabajar en el laboratorio y van a ver ustedes cómo cambia en cuanto al procedimiento, ya que es necesario pasar este tipo de coloraciones por calor, bastante calor, para que pueda entonces esa membrana formada por muchos lípidos disolverse y permitir entonces que ingrese el colorante. Entonces, para repasar, las bacterias ácido alcohol resistentes tienen una membrana citoplasmática igual a la que hemos estado viendo y exterior a eso, en la pared celular tenemos primero una capa delgada de peptidoglicano. Luego, en la membrana externa de esta pared tenemos arabinogalactanos, que son polisacáridos formados por arabinosa y galactosa, y luego siguen los ácidos glicólicos. Estos ácidos glicólicos pues son lípidos sólidos que tienen alto peso molecular y la cadena de los ácidos grasos es muy larga. Y finalmente tienen algunos glicolípidos muy complejos, como los glicolípidos y los peptidoglicólípidos, que le van a dar una apariencia de seda. Y si ustedes ven acá, entonces tenemos al fosfatidilinositolmanóxido, que une entonces la membrana citoplasmática con el peptidoglicano y la membrana externa, y después entonces tenemos los lipoarabinogalactanos, que también es otra estructura que une la membrana citoplasmática a la membrana externa de la pared celular. Algo importante en cuanto a los lipoarabinogalactanos es que es la estructura antigénica de estas bacterias. Entonces teníamos en el Gram positivo la porción antigénica son los ácidos, el ácido glicólico. En las Gram negativo, ¿cuál es el componente antigénico? El polisacárido O. Y en las bacterias ácido alcohol resistentes, los lipoarabinogalactanos, que son estos que ustedes ven acá o estos que ustedes ven acá. Es decir, que es la porción que va a hacer que el sistema inmune reaccione y presente una respuesta ante este tipo de microorganismos. Entonces, de manera rápida, porque esto lo vamos a ver en el laboratorio también, vamos a ver cómo se realiza la tinción de Nielsen. Para la tinción de Nielsen, primero tenemos nosotros nuestro protis, y ya ustedes ayer vieron cómo se hacen los protis. Se hacen entonces los protis o se puede trabajar a partir de una impronta. Entonces, lo que se hace es que se coloca el colorante primario, que es la carbonfuchina, en toda la lámina. Luego se hace un calentamiento de la misma. ¿Por qué creen que se calienta la lámina? Acá tenemos líquidos.
Entonces lo que hacemos es que les dije que son como ceras que rodean a la bacteria y aquí no puede entrar ningún colorante. Si nosotros hacemos un calentamiento de la lámina, lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo esos enlaces lipídicos y entonces es como que ustedes pusieran una vela acá, le encendieran una vela, ¿verdad? Esa cera empieza a deshacerse y empieza a volverse líquida. Lo mismo prácticamente pasa con estas bacterias. Esos lípidos al calentarse se vuelven, los lípidos ya dejan que entre la carbón fuchina, se vuelven permeables y entonces la bacteria va a tomar el color rojo del carbón fuchina. Entonces a este nivel todas las bacterias presentes se van a ver de un color rojo intenso. Luego utilizamos, se hace una lavada y esto hace que se enfríe la lámina. Se pone entonces un decolorante que es el alcohol ácido. Cuando nosotros lavamos prácticamente enfriamos otra vez la lámina. ¿Qué pasa si ustedes dejan una vela enfriarse? Se vuelve a solidificar. Entonces, estas bacterias que ya tomaron el color rojo del carbón fuchina, cuando estas se vuelven a solidificar, ¿de qué color se quedaron? Rojas, porque el carbón fuchina es rojo. Entonces, cuando ustedes agregan un alcohol ácido, estas son ácido alcohol resistentes. Entonces, mantienen su color rojo porque el alcohol ácido no logra penetrar. Ya es como que se volvió a formar esas ceras externas y ya no pueden penetrar. Mientras que las bacterias que no sean ácido alcohol resistentes sí se decoloran. Luego agregamos el colorante de contraste, que es el azul de metileno. Obviamente las bacterias ácido alcohol resistentes ya no toman para nada el colorante porque ya no las sometimos a calor y ya cerraron sus poros, ya retuvieron el carbón fuchina, entonces se siguen viendo de color rojo. Mientras que las bacterias que sí se decoloraron con el alcohol ácido van a tomar el color azul del colorante de contraste, que es azul de metileno. Entonces, por eso es que en una tinción de Sil-Nielsen nosotros veríamos a las bacterias ácido alcohol resistentes de color rojo. Ya cuando ustedes lo vean en el laboratorio van a ver el video y vamos a ver la práctica para que entiendan la coloración de Sil-Nielsen un poco más despacio. Pero entonces esto es de manera general las bacterias ácido alcohol resistentes y su importancia en medicina veterinaria. ¿Queda alguna duda con esto? ¿Para todos quedó claro cómo está la estructura de la pared? ¿Sí? Yo siempre les pongo ese ejemplo de una vela porque es como lo que uno más fácil se imagina, que algunas cosas en microbiología es un poco de tener imaginación, ¿verdad? Entonces, al ser ceras, ustedes piensen que si ustedes tiñeran esa vela que se derritió, cuando se seque va a tomar ese color. Entonces, si nosotros estamos poniendo primero un carbón fuchina, que es un color rojo, cuando las bacterias pasan toda la coloración, las vamos a ver de color rojo. Pues bien, si acá no hay ninguna duda, entonces esta imagen es solo para que vean una comparación entre los tres tipos de bacterias de pared celular que hemos ido viendo. Las bacterias gram positivo, entonces, en su composición están formadas por un 90% de peptidoglicano. Además dijimos que tienen ácido teicoico y lipoteicoico. En cuanto a las gram negativas, la cantidad de peptidoglicano es menor, es del 10%, y además de tener peptidoglicano, tienen una membrana externa formada principalmente por lipopolisacáridos y algo importante, solo ellas tienen purina. Y finalmente, en las bacterias ácido alcohol resistentes, tienen una estructura distinta que tiene menos del 10% de peptidoglicano, tienen araminogalactanos y además ácidos glicólicos y otros glicolípidos que le dan una apariencia sedosa. Tiene además los lipoaraminogalactanos y los bananos, que son a la final lípidos que le dan la solidez a la pared bacteriana. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a empezar a ver las estructuras de superficie. En cuanto a las estructuras de superficie, tenemos varias. Está primero la cápsula. Vamos siguiendo el orden de adentro hacia afuera. Entonces, la cápsula, ¿dónde la vamos a encontrar? Rodeando a la pared celular. Estas estructuras de superficie no todas las bacterias las van a tener. Estas son estructuras que pueden ser diferentes entre uno y otro tipo de bacterias. La mayoría de bacterias que producen cápsula son bacterias gram positivo.
La estructura de la cápsula tiene una naturaleza polisacárida que se extiende alrededor de toda la célula, es decir, externa a la pared celular. Algo importante es que la cápsula es un factor de virulencia de las bacterias. Como hasta acá ustedes no han visto que es un factor de virulencia, pues son todas aquellas estructuras bacterianas que le dan su capacidad de dañar al hospedero. Entonces, es un factor de virulencia importante porque le va a permitir a la bacteria adherirse a la célula del hospedero. Y una vez adherida, pues ya puede hacer daño. Además, la cápsula impide la fagocitosis y esta es una forma como la bacteria puede escapar de la acción del sistema inmune. Además, la cápsula impide la deshidratación de la bacteria, por lo que aumenta su capacidad de invadir al hospedero. Si ustedes ven acá, estos son ejemplos de cápsula. Y en el laboratorio vamos a ver que la cápsula, por su naturaleza de polisacárido, no se tiñe. Entonces, cuando nosotros queremos evidenciar la presencia de la cápsula, vamos a hacer una tinción, prácticamente una tinción negativa. Si se dan cuenta, lo que se tiñó fue el fondo en ambas fotografías y el citoplasma celular. La cápsula no se tiñe. La cápsula sería el área que ustedes ven sin tinción alrededor de la bacteria. Entonces, la coloración que se usa para evidenciar la cápsula es la coloración de Anton. Hay otras coloraciones como la coloración de Old, o puede que en la literatura encuentren la coloración de tinta china, también se puede utilizar para evidenciar la cápsula. Luego vamos a empezar a hablar de estas tres estructuras que podrían confundirse y son muy parecidas, que son las fimbrias, los pilis y el flagelo. En cuanto a las fimbrias y pilis, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad alrededor de las bacterias y muchas veces cuando yo pregunto en el examen me ponen que las bacterias tienen cilios. Las bacterias no tienen cilios, las bacterias son procariotas, por lo que tienen es fimbrias o pilis, o flagelos, pero no tienen cilios. Entonces, ¿qué son las fimbrias? Son estructuras que, si ustedes ven acá, son muy similares a los flagelos y su origen es proteico. Es un factor de virulencia también que le va a permitir a la bacteria fijarse a las células del hospedero. Y una vez fijadas, entonces ya estas bacterias pueden dañar a las células. Algo importante en cuanto a las fimbrias es que aunque ustedes las vean muy parecidas a los flagelos o a lo que han aprendido como cilios, las fimbrias no participan en la movilidad bacteriana. No van a permitir entonces que la bacteria se mueva como un flagelo y cada una de estas fimbrias puede tomar un nombre diferente dependiendo de su actividad funcional. Es decir, que si funcionan para adherencia se van a llamar adhesinas. Podemos encontrarla en la literatura también como lectinas, como evacinas o como agresinas. Todos estos nombres hacen referencia a esta estructura bacteriana que son las fimbrias. Sí, pero ¿quién considera factor de virulencia? Es la capacidad que tiene la bacteria de causar daño en el hospedero. Entonces funcionan como un factor de virulencia porque gracias a ellas pueden causar daño. Luego tenemos los pilis, que también los pilis parecieran estructuras como los flagelos, pero estas tienden a ser estructuras más largas que las fimbrias y actúan durante la conjugación bacteriana. También actúan en cuanto a la fijación, no en la movilidad. Entonces los pilis son otro factor de virulencia que ustedes van a verlo cuando hablen con la doctora Jacqueline de genética bacteriana, que actúan durante la conjugación bacteriana. Y en resumidas cuentas lo que van a servir es para pasar plásmidos o material genético de una bacteria hacia otra. Entonces estas no van a participar en la movilidad, sino principalmente en la fijación y como un factor de virulencia, porque puede hacer que una bacteria dañe más a un hospedero. Y finalmente vamos a hablar de los flagelos. En este tema me detengo un poquito más porque es un tema un poco más extenso y más relevante. En cuanto a los flagelos, entonces, son filamentos proteicos que son helicoidales. Y como lo van a ver ustedes, están anclados por un extremo a la bacteria y el otro extremo está libre en el ambiente. Entonces, ¿para qué sirven los flagelos? Estos sí le van a dar movilidad a la bacteria.
Hay algunos flagelos que se encuentran externos, es decir, fijados a la bacteria y con un polo libre, mientras que hay otros flagelos que se encuentran dentro de la estructura de la bacteria y se denominan endoflagelos. ¿Quiénes tienen endoflagelos? Únicamente las espiroquetas. Están anclados entonces a la membrana citoplasmática y esto se lo voy a explicar ahorita más adelante. Las bacterias pueden tener uno o varios flagelos y van a estar dispuestos de diferente forma en toda la membrana, en toda la pared celular. Dependiendo de dónde estén, así van a ir adquiriendo distintos nombres. Entonces, por su distribución o disposición, los flagelos pueden clasificarse en monótricos cuando la bacteria tiene un solo flagelo y ésta se encuentra en uno de sus polos. Como loco-anfítrico cuando la bacteria tiene un penacho de flagelos y se encuentra en un solo polo. Anfítrico cuando tiene un solo flagelo, pero se encuentran en ambos polos. Luego está loco-anfítrico, que es cuando tiene un penacho de flagelos en cada polo. Y estos tipos de flagelos, monótrico, lofótrico, anfítrico y loco-anfítrico, se clasifican juntos como flagelos polares. Mientras que cuando los flagelos están distribuidos alrededor de toda la bacteria, pues estos se llaman perítricos. Y está entonces también el endoflagelo, que si ustedes ven aquí, esto que está acá de color rosado, está envuelto y embebido dentro de la bacteria y se denomina endoflagelo. Entonces, en todas las bacterias vemos el flagelo externo a la bacteria, mientras que los endoflagelos forman parte de la estructura bacteriana y no se observa, sino está interno. ¿Hasta ahí vamos bien, Pato? Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo está constituido un flagelo? Los flagelos están constituidos por tres partes. Primero tenemos una porción que se llama filamento. Este filamento está constituido por proteínas y esta proteína se llama flagelina. Entonces, esta porción es el flagelo constituido de flagelina. Luego sigue el gancho, que es esta porción que está aquí y que lo que hace es unir el filamento con la tercera parte, que es el cuerpo basal. Toda esta estructura que ustedes observan acá es el cuerpo basal y esta está anclada entonces tanto a la membrana externa como al espacio periplásmico y a la membrana citoplasmática. Entonces, en el caso de las bacterias gram negativo, vamos a encontrar 3 anillos y en el caso de las bacterias gram positivo, solo 2. Y ahorita les voy a explicar por qué. En el caso de las bacterias gram negativo tenemos 3 anillos porque cada uno de ellos va a estar localizado en una porción específica de la pared y de la membrana citoplasmática. Entonces, en el caso de las gram negativas, el primer anillo que vamos a encontrar es el anillo L. Es este anillo que ustedes ven acá. Este anillo está situado en la porción de los lipopolisacáridos, así que es muy fácil que se les vaya quedando. Luego tenemos el siguiente anillo, que es el anillo P, y va a estar ubicado en donde está el peptidoglicano. Y finalmente tenemos el anillo SMC, que está ubicado en la membrana citoplasmática. Entonces, ¿por qué creen que en las bacterias gram positivo solo tendríamos 2 anillos? Por las capas, tendríamos uno entonces en el peptidoglicano y la otra en la membrana citoplasmática. Al no tener membrana externa, no tendríamos anillo L, porque no hay lipopolisacáridos, ¿verdad? ¿Ahí sí quedó claro? Ok. Finalmente, tenemos 2 proteínas, que son las proteínas MOT y la proteína FLIN. Estas proteínas se encuentran en el anillo MSMC y lo que van a hacer es que le van a permitir la rotación al flagelo y la proteína FLI lo que hace es que invierte esa rotación. Entonces, gracias a MOT hay una rotación a favor de las agujas del reloj, mientras que FLI lo que hace es que invierte esa rotación. ¿Por qué es importante? Porque le va a dar dirección a la bacteria finalmente, para que pueda moverse hacia adelante o hacia atrás o cambiar de dirección. ¿Cómo está dada esta rotación? Pues ya hablamos que a nivel de la membrana citoplasmática puede haber quimioreceptores y hay proteínas que permiten el intercambio de iones.
Este movimiento del flagelo se da gracias a ese intercambio de iones porque se mueve por medio de una fuerza protomotriz. Por eso era importante que supieran ustedes que en la membrana citoplasmática hay varios tipos de metabolismos que lleva a cabo la bacteria para poder sobrevivir. Entonces, esta es otra imagen solo para que vayamos repasando. La parte más externa es el filamento y está formado por tejidos proteínas, flagelinas. Luego, el filamento se une al cuerpo basal por medio del gancho. Y el cuerpo basal está formado por 3 anillos en el caso de las bacterias gram negativo. El primer anillo se llama L, que está situado en la parte de los lipopolisacáridos. Luego sigue el anillo P, que está situado en el peptidoglicerol. Y finalmente el anillo MS y C, que está ubicado en la membrana citoplasmática. Además, tenemos 2 tipos de proteínas que son MOT y FLI, que van a permitir el movimiento entonces del flagelo. Este video creo que ya lo vieron en el video de la práctica, que es solo para nanómetros de grosor y de hasta 15 micras de longitud, capaz de girar unas 100 veces por segundo. Estas animaciones muestran modelos especulativos y esquematizados del posible funcionamiento y ensamblaje del flagelo bacteriano. Justo en el lado externo de la pared bacteriana, el filamento se conecta a un gancho flexible y rotatorio. El filamento, el gancho y una estructura llamada cuerpo basal, ubicada bajo la superficie celular, constituyen las 3 partes del flagelo. El cuerpo basal está formado por un eje central rodeado de varios anillos insertados en la membrana interna, la capa de peptidoglucano y la membrana externa. Algunos de los anillos forman el motor de... Entonces, ¿cómo se da el movimiento de las bacterias gracias al flagelo? Cada flagelo se va a mover por rotación, es decir, que si la bacteria tiene 2, 3 flagelos, cada uno tiene la misma estructura y cada uno va a rotar independientemente. Este movimiento parte del cuerpo basal que funciona como un motor. Entonces, es el cuerpo basal el que va realmente a funcionar como el motor del flagelo. Y la energía que va a necesitar para que rote ese flagelo proviene de la fuerza protonmotriz que se genera por el gradiente de protones que hay a nivel de la membrana citoplasmática. ¿Cómo es el movimiento del flagelo entonces? Es un movimiento helicoidal. Y este video es solo para que vean ese movimiento helicoidal del flagelo que está libre en un extremo y anclado a la membrana citoplasmática por el otro. Behe calls systems like this irreducibly complex, a term he coined. And he argues such systems could not have evolved naturally. The idea is that there are certain... This is the drive shaft. This transmits this torque generated by the motor. That would then turn the propeller. Michael Behe has argued. Ok, ¿hasta ahí hay alguna duda, Pato? Entonces vamos a ver el último tema, que son las endosporas. Sí, tienen la misma estructura, aunque vemos en la micro 2, vemos más detenidamente cómo están constituidos. Pero sí, igual sirven para el movimiento de la bacteria. Pero igual son todas las posibilidades. ¿Tienen toda la misma estructura? Sí. Ok, entonces, en el caso de las endosporas, pueden encontrarlo en la literatura como esporo o esporas. Es exactamente lo mismo. Es una estructura de supervivencia de las bacterias para cuando hay un ambiente desfavorable. Les recalco esto porque las bacterias no son una forma de reproducción bacteriana. Únicamente van a servir como una forma en las cuales las bacterias pueden sobrevivir a ambientes hostiles. ¿Qué puede ser un ambiente hostil para una bacteria? Puede que este sea que haya desecación, que no haya nutrientes, que haya luz UV, que haya una radiación muy grande. Cualquiera de estas cosas puede producir que la bacteria forme esporas. No todas las bacterias tienen la capacidad de formar esporas, solo hay algunas, se recuerdan que es también una forma fenotípica de clasificarlas, entonces no todas pueden formar esporas. Y las que forman la van a formar únicamente cuando las condiciones alrededor son desfavorables. Es decir, que si nosotros tenemos una célula vegetativa, cuando forma una espora y la espora germina, que voy a enseñarles cómo es este proceso, vamos a tener finalmente solo una bacteria.
Mientras que en un proceso de reproducción normal de una bacteria tendríamos 2 y esas 2 vuelven a reproducirse, tendríamos 4 de cada una y así sucesivamente. Entonces no es una forma de reproducción, sino es una forma de latencia, por así decirlo, de la bacteria para resistir cuando no hay nutrientes. El proceso mediante el cual una bacteria forma una espora se llama esporulación. Entonces, las bacterias, como las conocen ustedes, son llamadas células vegetativas. Cuando esta célula vegetativa se encuentra en condiciones desfavorables, va a pasar por un proceso que se llama esporulación hasta finalmente formar una espora madura. Esta espora madura lo que le va a permitir es sobrevivir ese ambiente para luego pasar por un proceso inverso que es la germinación y se forma nuevamente una única célula vegetativa. No es un proceso de reproducción bacteriana. Entonces, le confiere su capacidad de resistencia y mientras está en forma de espora no hay ninguna actividad metabólica. Por eso les digo que es una forma de latencia de las bacterias. Es importante la resistencia que le da la espora a la bacteria, porque normalmente las esporas las vamos a encontrar en ambientes hostiles, como por ejemplo la tierra. Es importante la formación de esporas en bacterias como Bacillus anthracis, por ejemplo, y los Clostridium. ¿Por qué es importante, patógenos? Porque cuando empieza a haber sequía en áreas como por ejemplo Zacapa, Petén, Escuintla, cada vez más los bovinos van a alimentarse más y más cerca de la tierra. Si hay esporas en ese terreno, las bacterias lo que van a hacer es, las vacas lo que van a hacer es que van a empezar a ingerir esas esporas y como dentro del organismo del animal ya es un ambiente favorable, esa espora germina y empieza a darse entonces los brotes de antrax o de Clostridium. Porque cada vez más esas esporas pueden sobrevivir en los suelos por 100 años aproximadamente y son muy resistentes y lo que van a hacer es que si ustedes no tienen un buen control de potreros, lo que van a hacer es que un animal vaya contaminando al potrero y así sucesivamente. Entonces, en medicina veterinaria, ya se los adelanté, tenemos 2 géneros importantes que son los formadores de esporas, que son los Bacillus y los Clostridium. Cada uno con sus distintos especies, pero son importantes porque producen enfermedades, en el caso de Bacillus, como el Bacillus anthracis, que es la enfermedad de anthrax, y los Clostridium, que ustedes han oído ya algunos, Clostridium tetani, Clostridium chauvei, Clostridium perfringens, cada uno produciendo distintas enfermedades de distinta importancia, principalmente en bovinos. La localización de la espora dentro de la célula vegetativa es muy importante porque nos permite muchas veces identificar o diferenciar entre géneros bacterianos y también entre géneros nos permite diferenciar en especies. Entonces, hay distintas localizaciones en las que se puede encontrar la espora dentro del bacilo. Entonces, primero tenemos esta imagen donde la espora se encuentra central. Luego tenemos una imagen donde la espora se encuentra subterminal y en esta tercera la espora se encuentra terminal. En cada uno de estos, si ustedes se dan cuenta, el bacilo no se deforma. Mientras que en esta última, la espora llega a deformar el bacilo. Entonces, según la localización y según si deforma o no el bacilo, eso nos puede ayudar a diferenciar qué género bacteriano y dentro del género qué especie bacteriana estamos observando. Entonces, vean ustedes acá, esta fotografía tiene esporas terminales y si se dan cuenta, la espora llega a deformar el bacilo. Nosotros le llamamos que se ve como una bacteria en raqueta. Si se dan cuenta, parece una raqueta de tenis, deforma el bacilo. Luego hay esporas que son subterminales, como estas, igual deforma el bacilo. Y hay esporas que son centrales. Las esporas que se encuentran terminales o subterminales y que tienden a deformar el bacilo, normalmente son esporas del género Clostridium. Y las que se encuentran centrales son esporas del género Bacillus. Otra cosa importante en cuanto a las esporas es que resisten altas temperaturas. Nosotros podemos someter a las esporas, por ejemplo, a una pasteurización. ¿Qué temperatura tiene la pasteurización, Pato?
60 a 80, gran rango ahí. Dependiendo el tipo de pasteurización, pero normalmente son 62 grados centígrados, 70 grados. Y eso es por segundos o por media hora, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pasteurización. Las esporas resisten temperaturas de 121 grados centígrados. Si ustedes tienen un alimento que está contaminado con esporas, aunque lo sometan a un proceso de pasteurización, no quedan libres de las esporas. Las esporas no se van a destruir a esa temperatura y por lo tanto, cuando alguien ingiere ese alimento, la espora germina y se produce la enfermedad. Por eso en las plantas de producción de alimentos, el control de microorganismos es muy importante porque si ustedes algún alimento lo someten a una temperatura de 121 grados para poder destruir esporas por el caso que hubiera, lo que hacen es arruinar organolépticamente y nutricionalmente el alimento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mantiene un estricto control en las plantas de alimentos. Y por eso es que nosotros en el laboratorio, cuando hacemos esterilización, llegamos a temperaturas muy altas para evitar que haya crecimiento de esporas en cualquiera de nuestros procesos. ¿Cuál es la coloración que se utiliza para observar esporas? Es la coloración de Shaper Fulton. Esta la vamos a ver en el laboratorio más despacio. Entonces, en cuanto a la estructura de una espora, las esporas están estructuradas por diversas capas. Entonces, de afuera hacia adentro encontramos el exosporio. Esto está constituido de proteínas principalmente. Luego en la capa interna tenemos un conjunto de estructuras a las que denominamos endosporio. ¿Cómo está constituido el endosporio? Primero tenemos entonces una capa o una cubierta cortical. Luego dentro tenemos un córtex o corteza, sigue una pared de la espora y finalmente un núcleo o protoplasto de la espora. Entonces, de afuera hacia adentro, el exosporio está constituido por proteínas. Luego sigue el endosporio, que tenemos una cubierta o capa cortical que protege a la endospora. Luego el córtex o corteza. Sigue entonces la pared de la espora y finalmente en el núcleo o protoplasto lo que vamos a tener es todo lo contenido en el citoplasma y peptidoglicano. Entonces acá dentro del núcleo protoplasto lo que vamos a tener también es el material genético de la bacteria. Entonces si ven son muchas capas que están protegiendo ese material genético para evitar que este vaya a dañarse. Y cuando la espora germina, entonces ese mismo material genético está listo para seguir sobreviviendo. Hay distintas fases por las que pasa el proceso de esporulación. Se las voy a explicar aquí rápido y les voy a poner en la plataforma un video para que ustedes lo puedan ver despacio. Entonces, en la primera fase, es una fase en la cual la bacteria se detecta que hay disminución de nutrientes o que hay un ambiente desfavorable y empieza entonces a condensar el ADN. Esta condensación de ADN finalmente forma un filamento del material genético y la bacteria va a empezar en la fase 1 a formar septos. Lo importante acá es que el septo que empieza a fabricar no es un septo en el medio de la célula bacteriana como lo haría en el caso de la reproducción, sino es en uno de los extremos. Entonces la bacteria escoge en qué extremo va a empezar a formar ese septo. Y en la segunda fase, pues ya está completa la formación de ese septo. En la tercera fase hay un englobamiento de esta preespora, crece ese tabique y hay una invaginación de esa preespora, se forma ya la preespora y empieza a formarse entonces esta membrana externa y membrana interna de la espora. Teniendo entonces en el núcleo protoplasto ya material genético, todo el material del citoplasma y además peptidoglicano. Luego en la fase 4 empieza a verse el exosporio y a deshidratarse la bacteria. Empieza en la fase 5 a incorporarse iones de calcio que van a permitir la deshidratación de la bacteria y a incorporarse también ácido dipicolínico. Tanto el ácido dipicolínico como los iones de calcio son importantes porque ambos le van a dar a la bacteria la capacidad de resistir el calor y de permanecer deshidratada durante todo el proceso. Entonces no hay
captación de agua durante todo el proceso de esporulación. Ya en la fase 6 hay una maduración y acá se desarrolla la resistencia al calor y agentes químicos, y finalmente en la fase 7 pues se libera la espora. Esta otra imagen de acá es solo para explicarles entonces. Tenemos una célula vegetativa. El ciclo normal de replicación de la bacteria lo que haría es que de una célula vegetativa habría división celular y tendríamos dos células hijas idénticas a la célula madre. Vuelve a crecer una de esas células vegetativas, vuelve a empezar el ciclo y se divide otra vez en dos para formar dos células hijas y así sucesivamente. Este sería el proceso normal de división bacteriana. Mientras que cuando esta bacteria empieza a darse cuenta que las condiciones son desfavorables y va a esporular o tiene la capacidad de esporular, empieza entonces todo el ciclo que ya hablamos hasta finalmente obtener una sola espora libre. Cuando esa espora encuentra condiciones favorables, va a germinar y va a formar una sola célula vegetativa. Lo recalco porque no es una forma de reproducción bacteriana. Este es el video que les voy a dejar en la plataforma para no atrasarlos más y ya vamos a hablar finalmente de la germinación, que es el proceso rápido que ocurre en cuestión de minutos, que pasa de una espora hacia una célula vegetativa. Esto ocurre en 3 pasos. Primero hay una activación y para que se dé la activación debe de haber algo que dañe el exosporio. Eso puede ser calor, puede ser ácido, puede ser algo que rompa ese exosporio. Luego sigue la germinación como tal y aquí se pierde entonces la resistencia de la espora, empieza a perder la resistencia al calor y empieza a acumularse agua. Por eso es importante que esté presente el ácido dipicolínico y los iones de calcio para impedir el acúmulo de agua en la célula. Luego ya se da la fase de crecimiento como tal, se degrada la corteza y las capas externas y se da ya la formación de la célula vegetativa. ¿Hay alguna duda hasta ahí, Pato? Voy a dejarles entonces en la plataforma este video y con eso terminamos la clase de morfología bacteriana. Nos vemos el lunes para el examen corto y se recuerdan de su tarea entonces.